Hablamos con el delegado de Uso Badajoz, Juan Antonio García Palomo, acerca de la situación de los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Alburquerque. Juan Antonio, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y cobertura para los tristes acontecimientos que están ocurriendo allí en Alburquerque. Bueno, ¿cómo habéis estado viendo y viviendo desde Uso toda esta situación que los trabajadores municipales están arrastrando desde el año 2019? Pues mira, sinceramente con indignación y también con impotencia. Indignación porque vemos la injusticia y la magnitud, ¿no?, del problema, y con impotencia pues porque directamente la solución, por desgracia, nosotros entendemos que no está ni en las manos de los trabajadores ni en nuestras manos como representantes sindicales, sino que está en esferas más altas, que curiosamente, ¿no?, pues se niegan a querer intervenir y a tomar pues decisiones más drásticas. ¿Por qué creéis que se ha llegado a esta situación con los trabajadores municipales? Pues básicamente el motivo no puede ser otro más que la mala gestión que se ha venido arrastrando a lo largo de años. Estos no son impagos que se deban a una situación coyuntural transitoria ni actual, sino que esto evidentemente debe venir arrastrándose y tiene que tener su origen en años atrás. Desde el ayuntamiento se ha dicho que esta situación se genera a raíz de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Comprendéis este argumento del ayuntamiento? No, para nada. Esa no puede ser la excusa cuando en otros ayuntamientos del mismo tamaño, de la misma capacidad financiera, del mismo número de habitantes, ayuntamientos muy similares por características al de Alburquerque, no ha supuesto ningún tipo de problema, ¿no? Nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto esa excusa, ¿no?, que sea esgrimida esa excusa por parte de quienes gobiernan el Ayuntamiento de Alburquerque. ¿Y cuáles son las soluciones que se pueden plantear? Porque una de las soluciones que ya se están planteando son la no renovación de estos contratos. Se está hablando ya de ese despido colectivo encubierto. Sí, es evidente que por los datos que nosotros manejamos en ese ayuntamiento, en Alburquerque, existe una sobredimensión de lo que viene a ser el concepto de empleo público. Podemos entender que evidentemente pues exista la necesidad, ¿no?, en la localidad de realizar contrataciones laborales y contrataciones puntuales. De hecho, muchas de las contrataciones y de esos contratos de trabajo pues vienen motivados incluso por planes por el plan experiencia y otros planes subvencionados por parte de Junta de Extremadura, que eso evidentemente vienen ya con todo lo que es su montante económico bien definido, y en cuanto a las retribuciones de los trabajadores, y en ese sentido no hay problema. El problema debe estar en que más allá de esas contrataciones que vengan subvencionadas, pues se hayan podido estar realizando otras contrataciones que hayan llevado a esa sobredimensión de lo que era la administración pública. Y bueno, pues cabría preguntarle en este caso tanto al alcalde como al ex alcalde, ¿no?, y a la actual alcaldesa, pues cuáles han sido los motivos para sobredimensionar esa plantilla con tantas contrataciones temporales en este caso, ¿no? ¿Y a qué se debe, no? Más allá de lo que pueda suponer estas contrataciones temporales y esta sobredimensión, pues bueno, pues lo más lógico de todo es que esté ahí subyacente pues la posibilidad, ¿no?, de querer contentar al pueblo y querer salir reelegido en las urnas pues una legislatura tras otra, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es el consejo que desde Uso se le puede dar a los trabajadores afectados que en estos días ven que no se les va a renovar el contrato? Pues nosotros, aunque parezca un poco extraño, ¿no?, la primera de las recomendaciones que les vamos a dar es que sean valientes, que pierdan el miedo, que no tengan miedo alguno a denunciar pues cualquier situación irregular, cualquier despido improcedente,
cualquier cese del contrato que no se ajuste a lo que es la legislación laboral y que denuncien, que no tengan miedo alguno. Podemos entender que hay algunos que tengan ese pequeño temor a no querer morder la mano que les da de comer, ¿no? Pero es que los políticos, a fin de cuentas, no son quienes les dan de comer. Los que pagan a esos trabajadores no son los políticos directamente de su bolsillo, sino que están siendo retribuidos, o deberían estar siendo retribuidos, porque es evidente que ya ni cobran, y cuando uno no cobra, pues es menos razón aún para tener miedo, ¿no? Cuando no estás pudiendo satisfacer las necesidades básicas de tu casa, de tu familia, y joder, es un derecho constitucional, si es que lo recoge el artículo 35 de la Constitución española, que no se nos olvide, ¿no? Que todos los españoles tienen el derecho y el deber de poder trabajar, ¿no? Eligiendo libremente su profesión u oficio y a una remuneración suficiente, ¿no? Que satisfaga sus necesidades y las de su familia. Así lo dice tal cual y textualmente el artículo 35 de la Constitución española. Con lo cual es un derecho constitucional y no tienen que ver en sus denuncias, o a la hora de denunciar no tienen que ver que están denunciando al cargo público que gobierna en ese momento la administración, sino que están exigiendo un derecho constitucional, que es poder cobrar lo que les corresponde por el trabajo que dignamente realizan, independientemente y dejando al margen cuál sea la naturaleza del contrato o la motivación del contrato, ¿no? O cuál haya podido ser por parte del gobernante. Pero lo que hay que hacer es dejar de tener miedo, ser valiente y denunciar y reclamar lo que es de cada uno, no hay más. Y solamente así podremos poner freno un poco pues a esta especie de chantaje que se ha venido realizando desde la alcaldía, porque no olvidemos que ya cuando Uso denunció al principio todos estos impagos que se estaban sucediendo en las nóminas y estos retrasos, pues se amenazó desde la alcaldía con el hecho de que si los trabajadores denunciaban se iban a producir despidos. No, mire usted, eso es chantaje. Y contra el chantaje la única respuesta que cabe es directamente ser valientes y reclamar lo que es de cada uno, ni más ni menos. Desde Uso habéis solicitado a la delegación del Gobierno en Extremadura permiso para hacer concentraciones el día 4, primero en la puerta del Ayuntamiento, junto con el policía, que ya ha anunciado su huelga de hambre, Juan Pedro Pulido. El día 5 también ante la Diputación de Badajoz y el día 8 de enero ante la Asamblea de Extremadura en Mérida, ¿no? ¿Cómo se van a llevar a cabo estas concentraciones y qué esperáis conseguir? Pues mira, Agustín, primeramente al margen, en relación a lo que veníamos hablando justo antes de que me hicieras esta pregunta, precisamente yo le quiero dar inicialmente las gracias, y vaya por delante, darle las gracias a Juan Pedro por haber sido lo suficientemente valiente y haber tomado una decisión que no es para nada fácil, pero para nada. Por lo tanto, y ante el hecho de que un trabajador se haya llenado de valentía y de ese arrojo suficiente para plantar cara y visibilizar el problema, que ojo, no es solamente un problema suyo personal, sino que es un problema que afecta a todos los trabajadores, y sin embargo él generosamente pues va a iniciar esta noble causa en representación, ya digo, no solamente de él, sino de todos sus compañeros y de todos los trabajadores municipales. Nosotros, como no puede ser de otra manera, pues lo que queremos es darle las gracias y apoyarle por haber sido valiente. También te soy sincero y te mentiría si no te dijera que estamos algo preocupados por la deriva que pueda tomar esta protesta que ha decidido iniciar y que ya sabemos que consiste en un ayuno voluntario, en lo que viene siendo conocido vulgarmente como una huelga de hambre. Bueno, pues arrancamos, él ha decidido que arrancábamos cuanto antes y se le ha puesto fecha de inicio el día 4 de enero, el lunes 4 de enero, en Albuquerque, a las 8 de la mañana, empezará ese ayuno voluntario en la Plaza de España. Nosotros desde primera hora estaremos allí con él. A las 11 tenemos previsto estar allí atendiendo a los medios y también, como no podía ser de otra manera, pues hemos considerado conveniente trasladar esa protesta y esa forma de querer llamar, por así decirlo, la atención, ¿no?, de las administraciones
pues las hemos querido trasladar también a la Diputación de Badajoz el día 5 de enero, donde estaremos desde las 10:45 hasta las 12 horas, y el viernes 8 de enero, que estaremos en la Asamblea de Extremadura acompañando a Juan Pedro desde las 10:45 también hasta las 12 horas, el viernes 8 de enero, ¿no? Por supuesto, estos 3 días vamos a acompañarle y luego pues estaremos siempre en constante contacto con él, y sabemos que va a tener, y esperamos que así sea, pues el apoyo, y que esté arropado pues tanto por sus compañeros como por familiares y todo aquel que amablemente pues quiera solidarizarse, ¿no?, con su noble causa, y acompañarle. Juan Pedro Pulido nos decía en la entrevista que manteníamos con él hace unos días que quieren elevar esta inquietud también al propio presidente de la Diputación de Badajoz, ¿no? Pues sí, nosotros entendemos que por encima de un ayuntamiento y organizativamente, ¿no?, como administración pública, dependiendo siempre de los entes superiores, bueno, pues están las diputaciones provinciales y por encima de estas los gobiernos autonómicos, ¿no? Por eso, además, coincidentemente, bueno, pues nosotros quiero dejar muy claro que bajo ningún concepto nos gusta hacer política ni estamos aquí para ello en absoluto. Nosotros estamos para defender única y exclusivamente los derechos de los trabajadores, pero sí es verdad que muchas veces lo que es exigir el cumplimiento de esos derechos pues se entremezclan de alguna manera, ¿no?, con todo el entramado político, y así es, si es que no podemos negarlo, ¿no? Son 3 administraciones distintas, las 3 gobernadas por unas mismas siglas políticas, y nosotros entendemos que cuando el de abajo pues ha tenido que ser apartado de unas listas electorales a las que se había presentado voluntariamente y bajo unas siglas, las cuales, bueno, pues en esa candidatura había sido aceptada por un partido político en concreto, pues los que han aceptado que esa persona intentara ir amparada bajo esas siglas políticas, pues también son corresponsables directos de arropar bajo ese paraguas de esas siglas a estos responsables, por así llamarlo de alguna manera, responsables públicos, ¿no? Porque de responsables tienen más bien poco, viendo la situación financiera en la que tienen al ayuntamiento sumida, ¿no? Pero, bueno, al margen de esto, ya digo que nosotros entendemos que sí, que directamente son corresponsables de esta situación, pues tanto el presidente, no solamente de Diputación, sino también de la Junta de Extremadura, ¿no? Pero claro, Uso ya se había dirigido en una anterior ocasión al propio presidente de la Junta de Extremadura, y este contestó diciendo que, bueno, pues que él no tenía competencia en este asunto. ¿Puede pasar lo mismo con el presidente de la Diputación? Sí, claro. Si aquí, cuando se trata de apuntarse el tanto de que se ha ganado una alcaldía o que una localidad, un pueblo está gobernado por unas siglas políticas, pues apuntarse el tanto y ponerse en la foto queda siempre pues muy bonito, ¿no? Y es a lo que aspiran todos los políticos. Pero claro, cuando vienen dobladas y vienen mal dadas, pues lo que hacemos siempre es quitarnos del medio, decir que no tengo nada que ver, ponernos de perfil. Y eso es lo que nosotros no les vamos a consentir bajo ningún concepto. O sea, para mí a nosotros no nos vale esa excusa de no tengo posibilidades. Pues mire usted, ustedes le están inyectando subvenciones que son finalistas para determinados proyectos puntuales a esa localidad. Y ese dinero a lo mejor deberían ustedes controlar si se está utilizando realmente para los fines que estaban previstos en esa subvención, o se está utilizando a abonar las nóminas de los trabajadores, porque resulta que no hay un solo euro en esas arcas públicas. Entonces, claro, aquí decir que no tenemos responsabilidad, pues mire ustedes tendrán que responder también cuando les toque por la parte que les corresponde, ¿no? Hablamos de la primera concentración que tuvo lugar en la Plaza de España, que, bueno, marcó un antes y un después en Alburquerque, que contribuyó a romper ese silencio de algunos trabajadores, pero solo de algunos trabajadores. La mayoría no se quiso manifestar. Unos dicen que por miedo a perder definitivamente ese contrato con el consistorio, a pesar de que no les estaban pagando sus salarios. ¿Desde Uso se entiende esta postura de algunos trabajadores? En absoluto. Nosotros, ya digo que para nosotros el miedo es el peor enemigo que pueda tener no solamente un trabajador, sino cualquier ciudadano, cualquier persona, y la sociedad misma de forma
en general, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo de el famoso filósofo y español José Luis San Pedro, tristemente fallecido no hace mucho, y que decía y siempre recordaba aquello de que gobernar a base de miedo era muy fácil, ¿no? Si usted le dice a la población que les va a coger a todos y les va a cortar el cuello, los va a degollar, y luego resulta que solamente llega y les corta y les amputa un brazo, dice, al final quedan hasta contentos, ¿no? Los ciudadanos dicen, no era para tanto, nos iban a degollar y al final solamente nos han cortado un brazo, ¿no? Mire usted, es que lo que hay que desde lo que se trata es de que no nos amputen ni tan siquiera el brazo, cuando estamos hablando de derechos fundamentales y constitucionales como es el trabajo y el derecho a ser retribuido. Por eso nosotros vimos aquella manifestación como un punto de partida. Fue bastante interesante en ese sentido, la afluencia y la asistencia, ¿no? de muchas personas y muchos trabajadores que decidieron dar ese primer paso y ser valientes, ¿no? Con lo tanto, pues nosotros aquel día yo sentí, en cierto modo también, por la parte personal que me toca, me emocioné bastante también, máxime cuando veía que el propio Raúl, compañero nuestro y también funcionario de la policía local de allí, pues brotaba en lágrimas, ¿no? Porque, pues por la situación, por la impotencia, pero sí también en cierto modo al sentirse reconfortado, ¿no? Por verse apoyado quizá por gente que él no esperaba, ¿no? Entonces, siendo la respuesta bastante buena, nosotros para esta vamos a pedir que sean más valientes todavía, no solamente los trabajadores municipales, sino también los ciudadanos a la hora de sensibilizarse, ¿no? De empatizar con los propios trabajadores municipales, que a fin de cuentas son los que les prestan realmente el servicio público. No nos olvidemos que los alcaldes están para gestionar esos servicios públicos y que en unas ocasiones pues lo hacen mejor y en otras pues de forma pésima, como lo están haciendo en Albuquerque, ¿no? Pero realmente cuando esos políticos que están de paso en esos sillones, los que quedarán serán los funcionarios, los trabajadores, el personal laboral y esos empleados públicos en general y empleadas que serán los que realmente tengan que sacar adelante esos servicios públicos y ese ayuntamiento, ¿no? El caso es que tras la manifestación, el ayuntamiento les llegó a decir a los trabajadores que en agosto se pondrían al día con todos ellos, pero finalmente esa promesa no se cumplió. ¿Cómo se entiende esto desde Uso? Pues como una muestra más de que en el ADN de los políticos solamente y mayoritariamente lo que va es la mentira, ¿no? Para nada se cumplió con esa promesa y la prueba es que a día de hoy estamos igual o peor que entonces. Además, el ayuntamiento ha pedido en alguna que otra ocasión incluso colaboración a los propios trabajadores para aguantar esta situación, diciéndoles que las condiciones son estas. Sí, claro, si pedir esfuerzos cuando ellos no hacen ninguno también va en ese ADN y en esa forma de ser del político, ¿no? El tratar de aplacar, de poner, pues paños calientes y tratar de amortiguar un poco el impacto pero si es que al final volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea que realmente lo que viven los trabajadores es de los hechos, ¿no? Y los hechos es que les paguen sus nóminas como les corresponde todos los meses a final de mes, no hay más. Juan Antonio García Palomo, delegado de Uso Badajoz, muchas gracias por atender la llamada de Radio Comarca de Albuquerque. Muchas gracias a vosotros y ya digo, ¿no? Pedimos y requerimos, ¿no?, de todos los ciudadanos y todos los trabajadores que sean valientes, que den un paso al frente y que acompañen, por favor, y se solidaricen y empaticen con Juan Pedro en la causa que ha empezado y que no tiene pues más finalidad, ¿no?, que la de conseguir pues que todos y cada uno de los trabajadores y trabajadores del Ayuntamiento de Albuquerque pues reciban dignamente a final de mes pues el dinero que les corresponde por realizar dignamente su trabajo, no hay más. Muchas gracias, Agustín, a vosotros.